Hola, muy buenas, bienvenidos a Reactívate, yo soy Gonzalo Sastre y en esta ocasión me gustaría presentarte una serie de píldoras en formato de ejercicios donde podamos crear una adecuada base, ¿vale? Para luego posteriormente hacer unos patrones de movimiento mucho más integrados como son la sentadilla y el peso muerto, ¿vale? Lo quiero enfocar en esos dos ejercicios porque al final es lo que me encuentro a diario que estamos haciendo en los gimnasios, en los centros deportivos, etcétera, etcétera, para mejorar nuestra salud, mejorar nuestra estética o mejorar nuestro rendimiento. Y me estoy encontrando en el día a día aspectos que yo creo que son importantes de reforzar, como por ejemplo la alineación cervical, tener una buena capacidad de generar bracing, también tener una buena capacidad de generar esa disociación lumbopélvica, tener una buena estabilización en esa zona, una buena movilidad, ¿no? O sea, tenemos muchos requisitos para poder hacer eficientemente esos patrones o esos movimientos. Por lo tanto, con estos vídeos yo pretendo ir muy poquito a poco, de una manera más analítica, a un trabajo más integrado para que puedas hacer con estos recursos las cosas de una manera mucho más segura y mucho más eficiente. A mí siempre me han dicho, oye Gonzalo, si no soy capaz de sentir algo, es muy difícil que ese algo podamos moverlo. Y es que es totalmente cierto, es decir, si nosotros no conseguimos sentir nuestra columna, saber en qué posición concreta se encuentra nuestra columna, luego cuando queramos hacer cualquier otro tipo de movimiento no vamos a ser conscientes ni capaces de rectificar la posición porque precisamente no tenemos esa base de saber cómo mover y cómo sentir cada una de esas articulaciones, ¿no? En este caso hablando de la espalda. Por eso, en el contenido de este vídeo os quiero enseñar en diferentes posturas y con diferentes materiales, ¿vale? Cómo poder alinear y sobre todo sentir y mover la cervical, ¿sí? Las cervicales, la zona más torácica y luego ya al final también la parte de la zona baja de la espalda, la zona lumbar. Lo que iremos haciendo es eso, en diferentes posiciones, ya sea posición sentada, ya sea posición de rodillas, posición de pie, tumba boca abajo, boca arriba de lado, vamos a ir desglosando esta columnita en zona cervical, zona torácica y zona lumbar para que tú seas consciente de cómo se mueve, de cómo hay que alinearla, de cómo tienes que sentirla para luego posteriormente ir avanzando hacia esa sentadilla o hacia ese peso muerto, ¿vale? Así que vamos a empezar. Los recursos más sencillos, que va a ser tumbado en una posición supina, en una posición boca arriba, ¿vale? Alineando bien la planta de los pies, alineando bien las rodillas, lo dejo abrir, lo dejo caer, ¿vale? Y de aquí lo que voy a buscar precisamente es, tengo toda la zona alta bloqueada y por lo tanto para seguir con el énfasis de alinear la columna, de poder sentir esa espalda y seguir con esta disociación sobre todo de la zona lumbar, vamos a hacer el gesto de intento quitar hueco de mi espalda contra la colchoneta o el suelo y de ahí intento dejar un hueco, ¿veis? Que puedo meter la mano entre la colchoneta y la espalda. Eso lo que va a hacer es un trabajo de flexión lumbar, un trabajo de extensión lumbar. Es tan sencillo como veis. Hacer movimientos lentos, ¿vale? Me encuentro en el día a día, movimientos como muy bruscos, ¿no? Vamos a intentar darle una secuencia de movimiento lenta, súper controlada. Bien. Cojo aire, estómago, exhalo, cojo aire, inspirando, hinchando el estómago y exhalo. Cojo y exhalo. Relajamos los brazos, hombros caídos, ¿vale? Escápulas juntas y de ahí intento hacer el movimiento, ¿sí? Si necesito monitorizar y darme una autoayuda, coloco la mano para comprobar si aplasto ligeramente la columna contra mi mano o, en el caso contrario, alejo mi columna de la mano, ¿vale? Entonces ahí estamos con la flexión y extensión, sin implicar la parte alta. Es decir, vamos a empezar a aprender a mover solo la zona lumbar, ¿vale? El resto de áreas, como he explicado antes, la cervical y la zona alta,
de la espalda, que es la zona torácica, no vamos a moverla. Vamos a intentar diferenciar ese movimiento, es decir, darle al cerebro los recursos apropiados para que empiece a estimular las áreas que están precisamente relacionadas con esos movimientos a nivel lumbar, para buscar esa activación de la musculatura que se ve implicada en el movimiento que estoy haciendo ahora de flexión y extensión de este área inferior de la columna, ¿vale? ¿Por qué coloco el fitball? Porque lo que busco, para ser más conscientes, es un bloqueo de todas las demás estructuras. Si yo bloqueo la zona torácica, es más difícil que se pueda mover, ¿verdad? O con el fitball soy consciente de si la estoy moviendo o no la estoy moviendo. Que quizás sería más ideal una superficie, por ejemplo, un banco plano, rígido, estable. Puede ser, pero bueno, esta es una primera opción. O una silla, por ejemplo, también podrías utilizar, pero vamos a buscar este recurso, ¿sí? Y solo movemos la zona inferior de nuestra columna, la zona lumbar, flexión, extensión. Muy bien, pues ahora estamos ya sentados sobre el fitball y en esta ocasión tenemos que seguir haciendo los movimientos de flexión y extensión, ¿vale? De la zona lumbar, como veníamos haciendo hasta ahora en las diferentes posiciones. Quédate con este dato o este detalle importante. El fitball, el que tengo yo ahora mismo, es bastante pequeñito, ¿vale? Por lo tanto, eso conlleva bastante grado de flexión, ¿vale? De la cadera. Si te das cuenta, estamos por encima de los 90 grados. No todo el mundo llega a esa posición sin que la lumbar se quede así, como estás viendo, ¿vale? Entonces, para evitar eso, sería interesante tener un fitball, una pelota un poquito más alta o de mayor tamaño, simplemente para poder elevarte un poquito más y de ahí hacer los movimientos, porque esto ya no tiene nada que ver, esta posición, si te das cuenta, con esta posición donde he descendido bastante, la rodilla me está quedando por encima de la pelvis, va a ser difícil que yo pueda ganar en rango de extensión, porque requiere una flexión de cadera, y si ya tengo poca y encima la estoy utilizando para estar sentado, pues entonces me va a costar mucho. Búscate una pelota un poquito más grande, ¿vale? Para que puedas hacer el movimiento, ¿sí? Y si ves que te sigue costando, entonces la idea también de colocarte el rulo, como veníamos haciendo, ¿vale? El rulo por detrás, para que nos pueda auto ayudar con el movimiento. Venga. Mira, voy a hacerte el mismo ejemplo con una pelota un poquito más grande para que veas. Claro, aquí tenemos el problema y la situación y circunstancia de que esto es así, gafes del oficio, ¿no? El fútbol está está desinflado, no está muy hinchado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque sea grande, claro, luego yo me hundo hacia abajo, entonces casi estamos en la misma circunstancia que la pelotita pequeña. Pero si lo tuvieras bien hinchado, ¿vale? Es hincharlo un poquito más y entonces ya estás un poquito más arriba y puedes hacer o favorecer un poco más el movimiento sin estar tan limitado por la posición, ¿vale? Venga, como opción. En esta posición de rodillas vamos a seguir trabajando esa disociación lumbar del resto de articulaciones de la columna con el objetivo de empezar y de seguir sintiéndola, ¿vale? Tenemos que tomar conciencia de cómo se mueve. Y en este caso hablamos del área más inferior de la espalda, que es la zona lumbar, ¿vale? Desde esta posición recordamos que es una flexión y una extensión. Aquí tenemos que tener especial cuidado con hacer gestos de voy hacia adelante con la pelvis o voy hacia atrás con el culo, porque eso no implica un movimiento real en esas articulaciones inferiores de la espalda, ¿vale? En esa zona lumbar. Por otro lado, personas que tengan mucha rigidez a nivel del cuádriceps se van a encontrar con bastante dificultad en hacer los movimientos de flexión y los movimientos de extensión van a estar bastante favorecidos precisamente porque tenemos aquí un tensor que al estar tan rígido nos va a mover ya hacia esas posiciones, ¿vale? Pero cuando vamos hacia arriba, es decir, hacia flexión de columna, pues nos va a costar bastante, ¿vale? Hacia extensión nos va a favorecer, hacia flexión, pues seguramente que nos encontremos como con más dificultad, ¿no? Para eso, pues bueno, habría que buscar la manera de soltar el cuádriceps, ¿vale? Darle un masajito con el rulo, hacer estiramientos activos, dinámicos, lo que necesites para poder hacer este movimiento. Y si vemos que aún así
nos cuesta mucho poder disociar, pues el recurso del rulo, como decíamos en vídeos anteriores, que lo colocamos justo detrás de nuestra espalda, por la zona del tórax, y eso nos va a resultar un poco más fácil por la ayuda que nos genera el rulo al impedir que nos vayamos hacia otro tipo de posiciones, ¿vale? Bloqueamos la parte más torácica y de esa forma podemos mover más la zona lumbar y ser más precisos en lo que queremos, ¿vale? Muy bien, pues aquí tenemos otro recurso con un ladrillo de yoga o de pilates contra la pared para poder conseguir restringir. Claro, el ladrillo lo que te está haciendo en la columna es restringir el movimiento. No puedes moverte hacia adelante, porque tienes ahí un bloqueo. Realmente la columna no se puede mover hacia adelante, o es más difícil que se mueva hacia adelante. Entonces tenemos otro recurso táctil, ¿vale? Y ese foco externo en buscar el movimiento, para que veas bien, levanto la mano, de la zona lumbar, flexo-extensión, chiquitita o amplia en el caso que quieras buscar, en este caso todo el recorrido de tu zona lumbar. Seguimos disociando esa zona inferior de la columna en relación a las demás. Solo nos interesa mover la zona lumbar, por lo tanto el ladrillo nos puede ser de mucha utilidad para fijar la parte de arriba y no moverla, e ir aprendiendo poco a poco a sentir esa zona lumbar en movimiento. ¿Sí? Podéis empezar también en esta posición de pie a hacer el trabajo, si queréis retaros un poquito más, a quitar esas autoayudas, esos implementos que teníamos, ¿vale? El rulo, el ladrillo, o un libro, por ejemplo, en el caso de que no tengas un ladrillo, o cualquier material, un fitball por delante también, que te pueda, ¿no? Como estábamos, que te pueda ayudar a mantener simplemente el bloqueo ese torácico. Pues bueno, una vez que ya todo eso lo has superado, pues podemos empezar a utilizar la conciencia de la pared sin ningún tipo de implementos. Lo mismo, si me vierais por aquí y tenéis el momento de extensión, que es cuando dejo hueco, ¿vale? Eso es importante, y el momento de flexión, que es cuando aplasto mi columna sobre la pared en este caso, ¿vale? Pues aquí estoy dejando hueco, separación, no estoy extendiendo todo el cuerpo, mi propia pared me está haciendo también de autofeedback del movimiento y sé perfectamente cuánto separar o cuánto no separar, porque sé que si separo más empiezo a extender toda la columna y eso no me interesa en este momento. Entonces aquí tengo flexión y la extensión solo hasta el movimiento que me permite la lumbar, sin exagerarlo.